Alejandro Hernández, un joven empresario multimillonario de 32 años, había conseguido lo que muchos soñaban: fama, éxito y poder. Pero a pesar de su vida de lujo, algo en su interior seguía insatisfecho. Una mañana invernal, un inesperado encuentro con una mujer mendiga y su bebé lo llevaría por un camino de redención que jamás hubiera imaginado. Lo que comenzó como un gesto impulsivo de caridad se convirtió en una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Alejandro vivía una vida de excesos, siempre rodeado de lujos y comodidades. Era dueño de una vasta cadena de empresas que operaban en múltiples industrias, desde bienes raíces hasta tecnología avanzada. Su rostro aparecía en las portadas de las revistas más prestigiosas, y cada semana su agenda estaba repleta de reuniones de negocios, galas benéficas y viajes internacionales. Sin embargo, en medio de todo ese esplendor, Alejandro no podía evitar sentir un vacío en el corazón, un anhelo que el dinero no podía llenar. Había crecido en una familia acomodada, sus padres eran figuras ausentes que compensaban la falta de cariño con regalos y viajes. Cuando fallecieron en un trágico accidente automovilístico 5 años atrás, Alejandro se sintió perdido. No había tenido una verdadera conexión con ellos, pero su muerte lo dejó con una sensación de abandono que nunca había podido superar. Desde entonces, se dedicó a su trabajo de manera obsesiva, acumulando más riqueza y poder, pero sin disfrutar de la vida. Las noches en su penthouse eran solitarias. Rodeado de muebles de diseño, obras de arte exclusivas y vistas espectaculares de la ciudad, Alejandro se sentía atrapado. Las relaciones que tenía eran superficiales, vacías. Las mujeres que entraban y salían de su vida lo veían como un trofeo, alguien con quien presumir y compartir lujos, pero ninguna realmente lo conocía. Era una mañana fría de noviembre cuando Alejandro se dirigía al aeropuerto. Su jet privado lo esperaba para llevarlo a Nueva York, donde debía cerrar uno de los tratos más importantes de su carrera. Mientras su chofer avanzaba por las congestionadas calles de la ciudad, Alejandro miraba por la ventana sin prestar demasiada atención, hasta que algo captó su mirada. A un lado de la calle, una mujer mendiga, desaliñada y acurrucada contra el viento, sostenía a un bebé en sus brazos. La imagen contrastaba brutalmente con el lujo de su vida. Por alguna razón que no podía explicar, Alejandro sintió la necesidad de detenerse. Quizás fuera el rostro del bebé, pequeño e indefenso, o tal vez los ojos vacíos de la mujer, que reflejaban una desesperación profunda. Le pidió a su chofer que detuviera el coche. Alejandro nunca había sido conocido por ser un hombre impulsivo. Al contrario, era meticuloso en sus decisiones y no solía involucrarse en los problemas de los demás. Sin embargo, esa mañana algo lo hizo actuar diferente. Se bajó del coche y caminó hacia la mujer, ignorando las miradas sorprendidas de los transeúntes que no esperaban ver a un hombre de su estatus acercarse a una mendiga. La mujer, al percatarse de su presencia, levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba demacrado, con profundas ojeras y el cabello enmarañado. El bebé, envuelto en una manta raída, apenas emitía un débil llanto. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Estás bien?, preguntó, su voz más suave de lo que esperaba. La mujer lo miró con ojos llenos de desconfianza, como si no pudiera creer que alguien como él se dirigiera a ella. «Necesito ayuda», murmuró con voz temblorosa. Su cuerpo temblaba, ya fuera por el frío o por el agotamiento extremo. Alejandro dudó por un momento. Su vida estaba perfectamente planeada, no había espacio para decisiones impulsivas, mucho menos para involucrarse en la vida de una desconocida. Sin embargo, algo en su interior, tal vez un eco de la humanidad que había enterrado bajo capas de éxito y poder, lo empujó a actuar. «Sube al coche», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. La mujer parpadeó, incrédula. No parecía entender la oferta que le estaba haciendo, y Alejandro, por un instante, se preguntó si había cometido un error. Pero la mujer, tras unos segundos de duda, se levantó con dificultad y, con el bebé en brazos, aceptó su oferta. El coche avanzó en silencio por las calles de la ciudad mientras Alejandro intentaba procesar lo que acababa de hacer. No era propio de él involucrarse en la vida de otras personas,
mucho menos de alguien en la situación de esa mujer. El silencio dentro del vehículo era palpable, roto solo por los suaves sollozos del bebé que dormía en brazos de su madre. Alejandro miraba de reojo a la mujer, cuyo aspecto desaliñado contrastaba con el lujo del interior del coche. Su ropa estaba sucia y desgastada, y su cabello, enmarañado y grasiento, le caía sobre el rostro. Finalmente, rompió el silencio. ¿Cómo te llamas?, preguntó, su tono más suave de lo habitual. Sofía, respondió ella con voz baja, sin apartar la vista del bebé en sus brazos. Alejandro asintió. ¿Y el bebé? Mateo, respondió ella, acariciando la pequeña cabeza del niño con ternura. Tiene apenas 6 meses. Alejandro sintió un nudo en el estómago. No podía imaginar lo que sería estar en la situación de Sofía, vagando por las calles con un bebé en brazos, sin un lugar a donde ir ni nadie en quien confiar. Aunque tenía todo el dinero del mundo, en ese momento se sintió pequeño, incapaz de comprender la magnitud del sufrimiento que ella había vivido. ¿Cómo llegaste a esta situación?, preguntó, consciente de que tal vez estaba siendo demasiado directo, pero incapaz de contener su curiosidad. Sofía guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si podía confiar en él. Finalmente, suspiró y comenzó a hablar. Era enfermera, dijo, su voz apenas un susurro. Tenía una vida normal, una casa, un trabajo estable, hasta que conocí a Pablo. El nombre de Pablo salió de sus labios con una mezcla de dolor y rabia. Alejandro notó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras pronunciaba su nombre. Nos enamoramos rápidamente, continuó. Él era encantador al principio, pero poco a poco empezó a cambiar. Se volvió controlador, celoso, violento. Cuando quedé embarazada, pensé que las cosas mejorarían, que él cambiaría. Pero en lugar de eso, me dejó. Me quedé sola, sin trabajo, sin familia que me apoyara. Desde entonces, he estado en las calles, haciendo lo que puedo para sobrevivir. Las palabras de Sofía cayeron como una losa sobre Alejandro. No había esperado una historia tan desgarradora, y mucho menos había anticipado la reacción que tendría en él. Durante años había estado rodeado de personas que solo buscaban su dinero o su poder, y de repente se encontraba frente a una mujer que no pedía nada, solo deseaba sobrevivir. Mientras el coche seguía avanzando, Alejandro sentía una mezcla de emociones que no lograba comprender del todo. Por un lado, estaba el impulso de ayudar a Sofía y a su hijo, pero por otro, sabía que estaba rompiendo con todo lo que conocía. Nunca había sido del tipo que hacía caridad de manera espontánea, y mucho menos involucrándose personalmente. Finalmente, se detuvieron frente a un pequeño café en una esquina tranquila de la ciudad. Alejandro decidió que necesitaba tiempo para pensar y también un lugar donde Sofía pudiera descansar un poco. Vamos a entrar, dijo, abriendo la puerta del coche. Sofía lo siguió sin decir palabra, sus pasos eran lentos y vacilantes. Dentro del café, el calor los envolvió, y Sofía pareció relajarse ligeramente. Alejandro pidió una mesa en un rincón apartado y le ordenó al camarero que trajera algo caliente para ambos. Mientras esperaban, Alejandro no dejaba de observar a Sofía. Estaba visiblemente exhausta, y el bebé en sus brazos apenas emitía algún sonido, como si también estuviera demasiado débil para llorar. Cuando el camarero regresó con la comida y el té, Sofía comió con una rapidez que delataba su hambre. Alejandro la observó en silencio, sin saber muy bien cómo continuar la conversación. Te llevaré a un lugar seguro, dijo finalmente. Tendrás un techo sobre tu cabeza y comida para ti y Mateo. Después, veremos qué podemos hacer para ayudarte a recuperar tu vida. Sofía levantó la vista, sorprendida. Por un momento, Alejandro pensó que iba a rechazar su oferta, pero en lugar de eso, una lágrima rodó por su mejilla. Gracias, susurró. No sé cómo podré agradecértelo. Alejandro se limitó a asentir. Sabía que no lo hacía por gratitud, sino porque, por alguna razón, sentía que tenía la responsabilidad de ayudarla. Después de la comida,
Alejandro decidió llevar a Sofía a uno de sus apartamentos vacíos en el centro de la ciudad. Tenía varias propiedades, y aunque había una suite disponible en uno de sus hoteles de lujo, pensó que sería mejor que tuviera un lugar más privado y cómodo. El apartamento estaba impecable, con muebles modernos y una vista panorámica de la ciudad. Sofía, al entrar, no pudo evitar quedarse paralizada, mirando todo con asombro. Había vivido tanto tiempo en la calle que el lujo del lugar le resultaba abrumador. «Este será tu hogar por un tiempo», dijo Alejandro, observando su reacción. «Tendrás todo lo que necesites. Si te falta algo, solo dímelo». Sofía asintió, incapaz de articular una respuesta. Almohadilla 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 asterisco asterisco capítulo 6, la adaptación a una nueva vida asterisco asterisco. Los días siguientes fueron una mezcla de adaptaciones y descubrimientos. Sofía, al principio, se sintió abrumada por el cambio drástico de su vida en las calles a la comodidad de un apartamento lujoso. La primera noche, no pudo dormir. Se sentó en el sofá, abrazando a Mateo, quien dormía plácidamente en sus brazos, sintiendo el suave acolchado del sofá y la calidez de la casa, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Durante el día, Alejandro le traía comida, ropa y otros suministros esenciales. Aunque su intención era ayudar, a menudo no sabía cómo comunicarse con ella, y las interacciones se mantenían en un nivel superficial. A veces se quedaba a charlar, pero el tema siempre giraba en torno a Mateo y las necesidades inmediatas de Sofía. Una mañana, mientras Alejandro visitaba el apartamento, notó que Sofía se encontraba más tranquila. Había hecho algunos cambios menores en el lugar, como colocar una manta sobre el sofá y llenar el espacio con juguetes que había encontrado en una tienda cercana. La sonrisa en su rostro al ver a su hijo jugar era algo que él nunca había visto en ninguna otra mujer. «Sofía», dijo Alejandro, intentando acercarse más a ella. «¿Hay algo que te gustaría hacer? Tal vez un trabajo o algo que te interese. No tienes que estar aquí solo para cuidar a Mateo». Sofía lo miró con gratitud, pero también con la inseguridad que había llevado desde su vida anterior. «No sé si estoy lista para trabajar. Solo quiero cuidar a Mateo y asegurarme de que esté bien», respondió, su voz temblando ligeramente. Alejandro asintió. «Entiendo, pero si alguna vez decides que quieres retomar tu carrera, puedo ayudarte. Conocimientos de enfermería son valiosos. Hay muchas oportunidades disponibles». Sofía sonrió levemente, aunque la sombra de su pasado seguía acechando. No quería pensar en volver a trabajar, pero, por otro lado, la idea de volver a tener una vida normal, aunque fuera solo una fantasía, le brindaba un pequeño destello de esperanza. A medida que pasaban las semanas, Alejandro y Sofía comenzaron a construir una relación más profunda. Él visitaba el apartamento casi todos los días, llevándoles comida, ropa y, a veces, pequeñas sorpresas para Mateo. Sin embargo, la felicidad de Sofía estaba acompañada por un constante miedo al regreso de su pasado. Un día, mientras paseaban por un parque cercano, Sofía sintió un escalofrío al ver a un hombre a lo lejos. Su corazón se aceleró al reconocer la figura que tanto había temido. Era Pablo, el padre de Mateo. En un instante, todas las memorias de su relación regresaron, cada momento de abuso y manipulación se apoderó de su mente. La ira y el miedo la invadieron. «Sofía, ¿qué pasa?», preguntó Alejandro al notar su expresión pálida. Es Pablo», murmuró, su voz casi inaudible. Alejandro, sintiendo la tensión en el aire, miró hacia el hombre que se acercaba. Su mirada era dura, llena de arrogancia y un desprecio que desnudaba su personalidad. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Pablo con un tono despectivo, dirigiéndose a Sofía. «Déjame en paz», respondió Sofía, tratando de mantenerse firme a pesar del miedo que la invadía. «¿Te crees mejor que yo ahora, con ese chico rico?», continuó Pablo, burlándose. «No puedes huir de tu pasado, Sofía. Siempre serás una fracasada». Alejandro, enfadado por las palabras de Pablo, se interpuso entre ellos. «No tienes derecho a hablarle así», dijo,
manteniendo la voz firme. Pablo rió con desprecio. ¿Y tú quién eres? ¿El príncipe Salvador? No tienes idea de lo que significa el verdadero sufrimiento. Sofía sintió un torrente de emociones mientras observaba la confrontación. Sabía que Alejandro solo quería ayudar, pero ver a Pablo despertó sus viejos miedos, y su inseguridad comenzó a arrastrarla hacia la depresión. No deberías estar aquí, insistió Alejandro, sintiendo la necesidad de proteger a Sofía. ¿Y tú qué vas a hacer al respecto? No puedes protegerla para siempre, dijo Pablo, sonriendo con malicia. Tú no eres su verdadero hogar. Sofía, sintiendo el caos en su interior, se acercó a Alejandro, quien la rodeó con un brazo, como si eso pudiera ofrecerle alguna seguridad. No le prestes atención, Sofía. Estás a salvo aquí. Esto es tu hogar ahora, le dijo con voz tranquila. Pablo dio un paso atrás, observando la interacción. Su mirada se oscureció y, con un gesto despectivo, se alejó, pero no sin antes lanzar una última advertencia. No olvides que siempre estaré aquí, esperando. Después de ese encuentro, el ambiente en el apartamento se volvió tenso. Sofía pasaba más tiempo en la habitación, evitando a Alejandro. Se sentía abrumada por la presión de su pasado y, aunque Alejandro trataba de consolarla, no sabía cómo romper esa barrera que se había interpuesto entre ellos. Un día, mientras Alejandro intentaba hablar con ella, Sofía finalmente estalló. No entiendo por qué estás haciendo esto por mí. No soy digna de tu ayuda. He fallado en todo y ahora estoy arrastrando a Mateo a esta vida. Alejandro se quedó en silencio por un momento. No se trata de dignidad, Sofía. Se trata de ser humano. Todos cometemos errores y enfrentamos dificultades en la vida. Yo también he perdido a mis padres, y no tengo idea de cómo seguir adelante. Sofía lo miró con sorpresa. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo estoy aquí, en la calle, y tú tienes todo lo que podrías desear. Lo que tengo no significa nada si no tengo a alguien con quien compartirlo, respondió Alejandro, sintiendo el peso de su propia soledad. No quiero que te sientas así. Quiero que te sientas segura. Esto no es solo para ti, también es para Mateo. ¿Y si regreso con Pablo? ¿Qué pasará entonces?, preguntó Sofía, su voz llena de desesperación. Si decides eso, haré todo lo posible por protegerte, pero quiero que sepas que no estás sola. No quiero que sientas que tienes que volver a él por necesidad. Sofía sintió las lágrimas brotar de sus ojos. No sé si puedo hacer esto. La vida en la calle es todo lo que he conocido. No sé cómo adaptarme a algo diferente. Con el tiempo, lo aprenderás. Te ayudaré a levantarte. Te ofrezco una segunda oportunidad, no solo para ti, sino también para Mateo, dijo Alejandro, quien se sintió más decidido que nunca. Tras la confrontación con Pablo, Sofía empezó a abrirse un poco más. Alejandro se dedicó a buscar ayuda profesional para ella. Encontró un centro de rehabilitación que ofrecía apoyo psicológico a personas en situaciones difíciles. Aunque al principio Sofía dudaba, finalmente aceptó la idea, sintiendo que era su única oportunidad para liberarse del dolor que la mantenía prisionera. El día de la primera sesión, Sofía estaba ansiosa. Alejandro la llevó al centro, dándole palabras de aliento. Solo es una charla. Nadie te juzgará. Estás dando el primer paso hacia tu recuperación. Sofía asintió, aunque sus manos temblaban de nervios. Al entrar en la sala, se sintió abrumada por el ambiente. La terapeuta, una mujer amable llamada Laura, la recibió con una sonrisa cálida. Hola, Sofía. Estoy aquí para escucharte, dijo Laura, su voz llena de empatía. Cuéntame lo que desees compartir. Durante la primera sesión, Sofía luchó por encontrar las palabras. Laura le ofreció un espacio seguro para hablar sobre sus experiencias, y poco a poco, empezó a abrirse. Compartió su historia, el dolor de su relación con Pablo y cómo eso había afectado su vida. A medida que hablaba,
las lágrimas brotaron de sus ojos, liberando un peso que había estado cargando por mucho tiempo. Mientras tanto, Alejandro esperaba en la sala de espera, sintiéndose ansioso pero esperanzado. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero estaba decidido a acompañarla en cada paso. Las semanas se convirtieron en meses, y Sofía comenzó a progresar. Asistía a sus sesiones semanales con Laura y había comenzado a entender que no era su culpa lo que había pasado con Pablo. Empezó a construir su autoestima y se sintió más capaz de enfrentar su pasado. Alejandro continuó apoyándola, ofreciéndole amor y comprensión. Un día, mientras paseaban por el parque, Sofía se volvió hacia Alejandro y le dijo: «Nunca pensé que podría sentirme así otra vez. Siento que estoy empezando a vivir en lugar de solo sobrevivir». Alejandro sonrió. «Siempre lo supiste. Solo necesitabas el espacio y el apoyo para encontrarlo. Mateo está creciendo feliz, y tú también lo estás haciendo». Sofía asintió, sintiendo una conexión profunda con Alejandro. «Gracias por no dejarme caer. Por hacerme sentir que tengo una oportunidad». Alejandro se detuvo, mirándola a los ojos. «Siempre estaré aquí, Sofía. Quiero que sepas que no tienes que enfrentar esto sola. Eres una madre increíble y estoy orgulloso de ti». Con el tiempo, Sofía se sintió lista para buscar trabajo. Alejandro la apoyó en la búsqueda de empleo y la ayudó a actualizar su currículum. Encontró un puesto en un centro de salud que le permitía cuidar de otros mientras trabajaba. Era un paso que la llenaba de emoción y miedo a la vez, pero estaba decidida a seguir adelante. El día de su entrevista, Alejandro la acompañó. La esperó en la sala mientras Sofía se enfrentaba a sus temores. Cuando finalmente regresó, su rostro brillaba. «Lo conseguí. Me ofrecieron el trabajo», gritó, y las lágrimas de alegría llenaron sus ojos. Alejandro la abrazó fuertemente, sintiendo su felicidad. «Te lo dije, eres fuerte y capaz. Estoy tan orgulloso de ti». A partir de ese momento, la vida de Sofía empezó a transformarse. Con el trabajo, pudo proporcionar una vida más estable para ella y Mateo. A menudo, pasaban las tardes juntos, jugando en el parque o cocinando en el apartamento. Los momentos de risa se volvieron más frecuentes, y la tristeza que una vez la había consumido comenzó a desvanecerse. Sin embargo, la sombra de Pablo seguía acechando. Un día, mientras Sofía y Mateo estaban en el parque, escuchó una voz familiar. «Sofía. Qué sorpresa verte aquí», dijo Pablo, acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El corazón de Sofía se detuvo. «¿Qué quieres?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Solo quería ver a mi hijo», respondió él, su tono más amenazador de lo que parecía. «No te creas que puedes ocultarme a Mateo para siempre». Sofía sintió una oleada de pánico. Recordando lo que había aprendido en sus sesiones con Laura, intentó mantenerse firme. «Mateo no necesita verte. Te he dicho que no te acerques a nosotros». Pablo se rió. «¿Y qué vas a hacer al respecto? Tu príncipe encantado no estará siempre a tu lado». Justo en ese momento, Alejandro apareció, sintiendo la tensión en el aire. «¿Hay un problema aquí?», preguntó con voz firme. Sofía sintió una mezcla de alivio y miedo. «Alejandro, no», intentó advertirle, pero Alejandro ya había visto el desafío en los ojos de Pablo. «No quiero que te acerques a ella o a su hijo. Sofía y Mateo están bajo mi protección», dijo Alejandro, manteniendo la mirada fija en Pablo. «¿Y quién te crees para hacer eso?». «No eres su padre», respondió Pablo, desafiándolo. «Quizás no, pero estoy aquí para asegurarme de que estén a salvo», contestó Alejandro, sin apartar la mirada. Sofía sintió la tensión crecer entre los hombres. «No quiero más problemas. Pablo, por favor, déjanos en paz», dijo con voz temblorosa. Pablo, sintiendo que había perdido el control, dio un paso atrás. «Este no ha terminado, Sofía. Siempre seré parte de tu vida», gritó,
antes de marcharse, dejando a Sofía sintiéndose vulnerable. Después de ese encuentro, la ansiedad de Sofía aumentó. No podía dejar de pensar en lo que Pablo había dicho. Alejandro intentó calmarla. No dejes que él te controle. Tienes el poder de decidir lo que es mejor para ti, Mateo, le decía. Aún así, la amenaza de Pablo seguía pesando en su mente. Comenzó a tener pesadillas, despertando en medio de la noche con el corazón acelerado. La sombra de su pasado la seguía, incluso cuando había encontrado un nuevo camino hacia la felicidad. Deberíamos considerar una orden de restricción, sugirió Alejandro un día, después de escuchar sus temores. Si él sigue molestándote, tendrás que protegerte y proteger a Mateo. Sofía lo miró con preocupación. No quiero que se convierta en un conflicto mayor. Solo quiero que nos deje en paz. Entiendo, pero no puedes ignorar la realidad. Él es peligroso. Te mereces vivir sin miedo, respondió Alejandro, quien se sentía impotente al ver el dolor que Sofía llevaba dentro. Finalmente, Sofía decidió que tenía que actuar. Voy a hablar con Laura sobre esto. Necesito su consejo, dijo. En la siguiente sesión, Sofía compartió sus temores y la situación con Pablo. Laura escuchó atentamente. Es comprensible que te sientas así. Lo más importante ahora es tu seguridad y la de Mateo. Si sientes que estás en peligro, considera tomar medidas legales, sugirió Laura. Sofía sintió una oleada de alivio al hablar sobre sus preocupaciones. No quiero que esto se convierta en un escándalo, dijo. Es un paso necesario para protegerte. A veces, lo mejor que puedes hacer es poner límites, dijo Laura, y eso resonó profundamente en Sofía. Con la recomendación de Laura en mente, Sofía decidió presentar la solicitud de orden de restricción contra Pablo. La idea de enfrentarse a él la aterrorizaba, pero sabía que era necesario. Alejandro estuvo a su lado en cada paso del proceso, ayudándola a completar los formularios y preparándose para la audiencia. El día de la audiencia, Sofía se sentía nerviosa y vulnerable. Sin embargo, también se sentía empoderada. Cuando llegó el momento de presentar su caso ante el juez, recordó las palabras de Laura sobre proteger a su hijo y a sí misma. Señoría, estoy aquí para solicitar una orden de restricción contra Pablo, comenzó, su voz temblando al principio, pero fortaleciéndose con cada palabra. Él ha estado amenazando y acosando a mi hijo y a mí. No puedo vivir con miedo. El juez, un hombre mayor con una mirada comprensiva, escuchó atentamente. ¿Tienes evidencia de estas amenazas?, preguntó. Sofía miró a Alejandro, quien le había sugerido que documentara todo. Sacó su teléfono y mostró los mensajes amenazantes que Pablo le había enviado. El juez examinó las pruebas y asintió. Entiendo que esta es una situación difícil para ti. Basado en la evidencia presentada, otorgo la orden de restricción. Pablo no podrá acercarse a ti ni a tu hijo, declaró el juez. Sofía sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que esto era solo el comienzo, pero tenía a Alejandro a su lado y eso le daba fuerza. Con la orden de restricción en vigor, Sofía sintió una renovada sensación de libertad. Las visitas de Pablo se detuvieron, y pudo concentrarse en su trabajo y en cuidar a Mateo. Alejandro continuó apoyándola, y juntos establecieron una rutina familiar que incluía paseos al parque, cenas y tiempo de calidad con amigos. Un día, mientras estaban en casa, Sofía miró a Mateo jugando y sonriendo. Es increíble lo lejos que hemos llegado, ¿verdad?, le dijo a Alejandro, quien estaba a su lado en el sofá. Sí, lo es, respondió él, sonriendo. Has hecho un trabajo increíble. Mateo es un niño feliz gracias a ti. Sofía sintió una calidez en su corazón al escuchar esas palabras. Nunca antes había sentido que alguien la valorara de esa manera. Alejandro la había apoyado en su viaje y le había devuelto la fe en sí misma. Gracias por estar siempre aquí para mí, Alejandro, dijo ella, sintiéndose agradecida. Siempre estaré aquí, Sofía. Lo prometo,
respondió él, mirándola con ternura. Con el tiempo, Sofía se volvió más independiente. A medida que pasaba el tiempo, empezó a hacer amigos en su trabajo y se sintió más cómoda en su nuevo entorno. A menudo, se encontraba sonriendo y riendo, disfrutando de la vida de una manera que creía que ya no era posible. Sin embargo, siempre existía la posibilidad de que Pablo regresara. La orden de restricción le daba tranquilidad, pero el miedo aún acechaba. Un día, mientras Sofía estaba en el trabajo, recibió un mensaje inesperado de Pablo. Siempre serás mía, Sofía. Esto no ha terminado. Mateo necesita a su padre. La angustia y el pánico la invadieron de inmediato. Corrió al baño, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. No puede ser. No otra vez, murmuró para sí misma, tratando de calmarse. Se sentía atrapada. Cuando regresó a casa, encontró a Alejandro esperando. ¿Todo bien?, preguntó al notar su expresión de angustia. Sofía tragó saliva, tratando de controlar su voz. Recibí un mensaje de Pablo. Está amenazando con regresar. Escucha, Sofía. No dejes que te controle. Tienes que ser fuerte. La orden de restricción sigue en pie. Si se presenta, llama a la policía, dijo Alejandro, tratando de mantener la calma. Sofía asintió, aunque el miedo seguía presente. No quiero que esto afecte a Mateo. Solo quiero que esté a salvo. Haré todo lo posible para protegerte a ambos. Eres una madre increíble y Mateo necesita que seas fuerte, le dijo Alejandro, quien se sentía impotente al ver su angustia. Al día siguiente, Sofía se encontró atrapada entre el miedo y la determinación. Decidió que no dejaría que Pablo la venciera. Llamó a Laura y le explicó la situación. ¿Qué debo hacer? Siento que está volviendo a arruinar mi vida, dijo, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar.